¿Has conocido a alguien que en tu cara dice una cosa, pero cuando te alejas a tus espaldas dice otra? Estoy seguro que más de uno va a contestar que sí. Es más, algunos de nosotros lo hemos hecho. Hablamos una cosa frente a alguien y una vez que se voltea o se va, compartimos otra información. Aquí Pablo se pone un poquito más alterado, un poco más furioso en esta carta, porque ya está especificando. Recuerden por favor, la salvación no es por obras, la salvación es por fe. Tienes que creer que Jesucristo murió por ti, pagó por tus pecados y tú, creyendo en Él, puedes tener vida eterna. Sin embargo, nos va a explicar en el capítulo 2 que Él observó a algunos de los discípulos o apóstoles ahora, específicamente a Pedro, que se convirtió en un hipócrita, un doble cara. Él, cuando no estaban los demás, actuaba de una manera y se juntaba con los gentiles. Los gentiles eran proclamados, o se decían gentiles, aquellos que no eran judíos, que no pertenecían al pueblo de Israel. Todos los griegos, todos los que estaban los romanos, esos eran gentiles. Si se hacían cristianos, aún así se consideraban gentiles. Y ese es uno de los argumentos que Pablo va a hacer en el capítulo 3. Ya no existe más ni griego, ni romano, ni judío, ya no. Todos somos uno en Cristo. Pero por ahorita, en este capítulo, lo que trata de enfatizar una vez más es: la salvación es por fe. Y Pedro, que está predicando una cosa, se junta con los gentiles, pero cuando llegan los demás, se aleja de los gentiles y ya no se sienta a comer con ellos. Está haciendo un doble cara, o sea, está presentando que algunas veces cuando no hay nadie que lo vea, sí puede sentarse a comer con ellos, y cuando hay personas que lo ven, que pudiera quedar un poquito en mal, entonces se va a otra mesa. Y lo hemos visto mucho, lo vemos en política, lo vemos en la iglesia, lo vemos en diferentes grupos. Cuando hay un grupo diverso, elegimos dónde nos vamos a ir. Estaba yo viendo una entrevista de jugadores profesionales de fútbol, y uno de ellos mencionó acerca de por qué no fue convocado a la selección nacional, y decía ahí que también pues está por grupos, y cierto grupo, si tiene más apego con el entrenador, pues quizá pueden afectar el que uno vaya o no vaya. Pero entonces esto mismo está haciendo Pedro, porque eso de separarse por grupos, eso de hacer acepción de personas, no es nada nuevo, está desde tiempos antes. Y ahora Pablo hace un argumento, yo lo veo un poco más enfadado. Miren, dice esto: Cristo murió en vano. Cristo murió en vano. Si tú sigues creyendo que tu salvación es a través de tus obras, de que seas buena gente, de que lo que tú quieras, si tú estás creyendo eso, Cristo murió en vano. No sirve la muerte de Cristo. El sacrificio de Cristo es para nada. Eso está fuerte, la declaración de Pablo. Porque entonces, ¿qué es? Si yo no puedo hacer nada por mi salvación, entonces puedo vivir como sea. Y no, la clave está en esto. La clave es: vive una vida en la cual lo que sea que lleves a cabo, que Cristo sea parte de eso. Si vas a tomar una copa de vino, ¿puede estar Cristo en eso? Si vas a compartir en una fiesta, ¿puede estar Cristo en eso? Si vas a compartir en la iglesia, ¿puede estar Cristo en eso? Si vas a compartir alimentos, ¿puede estar Cristo en eso? Ahora, te digo esto. Tú me puedes argumentar, quizá decir: no, en una fiesta no está Cristo, pero quizá en una fiesta sí está Cristo. Es más, Cristo fue a una fiesta. Vas, acompañas a la familia y la pasas bien con la familia. Ahora, por el otro lado, vas a una iglesia y te la pasas hablando de las personas y observando cómo está vestido aquel, cómo predicó aquello, qué dijo esto, cómo dirigieron el grupo de la escuela sabática o la escuela dominical, y entonces ahí no está Cristo.
Porque no tiene que ver en las acciones, tiene que ver en el corazón. La vida cristiana no está se muestra en las acciones, pero no está específicamente en lo que los demás miren, sino lo que hay en tu corazón, la intención con lo que lo hagas. Podrás ir a la iglesia todas las semanas, podrás ir a la iglesia 4 días por semana. Hay personas que lo hacen. Podrás ir los 4 días, pero eso no significa que vas a ser salvo. Aquí el propósito es por fe de que Cristo murió por ti, por tus pecados, y porque Él hizo el sacrificio, entonces tú eres salvo, tú ya eres salvo. Nada más porque sí, no, momento. Creyendo, tienes que creer que ese sacrificio actúa a tu favor, y si crees eso, entonces actuará a tu favor. Y como consecuencia vas a invitar a este llamado Cristo a todas tus actividades, cualquiera que éstas sean. En alguna iglesia prohíben la entrada o que vaya uno al cine, y de repente dicen, ¿y por qué no van al cine? Porque ahí no está Cristo. Pero entonces las personas no van al cine, o van a escondidas algunos, pero se quedan en la casa y ven esas películas y muchas más. ¿Podría estar viendo Cristo una película de terror contigo? Porque no es acerca de lo que presenten, de lo que se vea por los demás. Eso es lo que está argumentando Pablo vez tras vez. Olvídate de lo que presentes allá afuera, es lo que vives adentro. Eso es lo que importa. Está tremenda. Por eso vamos a leer el capítulo 2 del libro de los Gálatas, porque específicamente ese es su argumento vez tras vez. En esos 6 capítulos que vamos a leer, el discurso es el mismo. La salvación es en Cristo Jesús y nada más. Pero vamos a leer el capítulo 2 y comencemos. Oremos. Gracias por este momento, Señor. Gracias por tus cuidados. Bendice tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, gentil, cristiano, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Aquí la circuncisión era aquello que se le pedía a los judíos, por el pueblo de Israel, para diferenciarlos como pueblo de Israel. Bien, pero ahora que viene Cristo, no es necesaria la circuncisión. Los judaizers dicen, no, si es necesaria. Para ser salvos necesitan ser circuncidados. Si no, no pueden ser salvos aunque crean en Cristo. Mentira. Eso argumenta Pablo. Mentira. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, aquí le está diciendo, a mí a los de la incircuncisión, a los gentiles. Pablo, si recuerdan, está predicando a los griegos, a los romanos, a los incircuncisos, a los que no son judíos, y Pedro a los judíos. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión.
de aquellos que habían sido, de los que son judíos y se convirtieron en cristianos. De ellos tenía miedo. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí está diciendo exactamente lo mismo Pablo. Solamente la salvación es por fe, no por ley, no por obras, para que nadie se gloríe. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Soy muerto para la ley, la ley no tiene poder en mí, las obras estas no tienen poder en mí, sino que todo lo que hace es Cristo. No me forza, no lo hago porque tengo que hacerlo, no lo hago porque es un deber, lo hago porque amo a aquel llamado Cristo, aquel que ya murió por mis pecados. Y vienen estos dos últimos versículos que resume todo el capítulo. Con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquí Pablo lo que les dice es, en simples palabras, si Cristo vive en mí, si puede acompañarme Cristo en las actividades que yo estoy haciendo, está bien. Eso es salvación, porque está siendo parte de mi vida, va conmigo. Por eso es el sacrificio de Cristo Jesús. No es por lo que yo haga, es por lo que ya hizo. Y entonces el versículo 21 es aún un poquito más fuerte. Les dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, si fuese por obra, si fuese por aquello que yo he hecho, llámese lo que se llame, predicar, ayudar a los pobres, viajar y evangelizar, creer en tantas cosas, si por eso fuera, entonces, argumenta Pablo, por demás murió Cristo. Y ahí está todo. Si tú crees que para ser salvo, para entrar al cielo, necesitas hacer algo, estás perdido. Estás perdido, y muchas personas hoy en día lo creen así. Yo tenía hermanos que me hacían hacer cada cosa porque pensaban que era necesario por parte de la salvación. Y la salvación no tiene que ver nada con lo que tú hagas o dejes de hacer. Nada. Y el argumento que cada vez ponen vez tras vez, pero entonces, ¿qué hago? Ellos quieren hacer algo para ganar la salvación. Ellos creen que si no hago algo, si no me esfuerzo a hacer algo, entonces se van a descarriar y hacer lo que sea en la vida. Pero piensan de esa manera porque creen que la salvación es por obras. Cuando tú crees que la salvación es por fe, entonces tú no tienes temor a estar cayendo en el pecado, porque no te va a llamar a eso. Tu vida va a ser decir: yo quiero vivir una vida tranquila, yo quiero vivir una vida en paz. No para ganar la salvación, no solamente porque ya tengo la salvación, sino porque esto es mejor para mi vida, no para ganar nada.
Y es que cuando vives una vida para tratar de ganar algo, siempre vives con esa presión, siempre vives con la ansiedad. Hay gente, conozco gente que vive el cristianismo de pensar, hoy pequé, ¿y qué tal si mañana no voy al cielo? El cielo no depende de un solo pecado en un momento, es de un estilo de vida. No depende de que si hoy robaste y dices, ching, hoy robé, y si mañana me muero ya no voy al cielo. No, no tenía que ver con ese pecado, tenía que ver con el estilo de vida que llevas. No es basado en una acción, no es basado en obras, tiene que ver con el estilo de vida que llevas como tal. Así es la vida cristiana. O Cristo es parte de tu vida cotidiana o no lo es. O Cristo solamente es en la iglesia, o Cristo solamente es en las emergencias, o es cuando ves una película, cuando vas a una fiesta, cuando compartes con los amigos, con la familia, cuando juegas fútbol, cuando te compras un par de zapatos. Porque entonces, cuando vas en el coche escuchando música, si Él es parte de esos momentos, entonces el día que llegue la muerte, cuando te llegue, no pasa nada, porque vas a estar con Él. Y es por eso que Pablo insiste, si tú crees que es por obras, Cristo murió en vano, no sirve su muerte. Hoy el mensaje es el mismo y te invito a disfrutarlo. Disfruta la salvación que ya es tuya. No te preocupes. Es tuya, es tu salvación. Ahora, lo único que tienes que hacer es invitar a Cristo a participar de tu diario vivir. ¿Qué es bueno, qué es malo? El Espíritu Santo te lo va a decir. Se siente, se percibe. Tú vas a saber, ¿cierto? Cierto, hay unas cosas que va a decir, pues las hago aún así. Es verdad. Pero poco a poco Dios te va a ir mostrando y vas a querer desear que en cada circunstancia y en cada actividad que lleves de la vida, la lleves en paz, la lleves tranquilo, sin esa zozobra de saber si caigo, si peco, si hago algo malo. Por eso, hoy, invita a Cristo a tu vida, invítalo a tus actividades y entonces, solo entonces, el momento que llegue la muerte no va a importar, porque la muerte de Cristo Jesús en tu vida se va a reflejar cuando vuelvas a abrir los ojos y verlo a Él cara a cara, porque tuviste una relación personal con Él.